Son 17 feminicidios que se han registrado hasta el momento en esta gestión en Cochabamba y son 75 feminicidios que se registran en todo el país. La situación es bastante alarmante, pero se quiere saber qué es lo que se está avanzando con estos casos, sobre todo con los últimos 3 feminicidios que se han registrado en el mes de octubre. Hoy tenemos una invitada vía Zoom, damos la bienvenida a Mercedes Cortés, directora de la Fundación Voces Libres. Mercedes, por favor, quisiera que nos compartas la actualización de estos últimos casos que se han registrado este mes. Gracias, Jocelyn. Evidentemente, Cochabamba ha estado de luto. Ha habido feminicidios en la última semana, la semana pasada, que no han dado tregua a que esta cifra siga aumentando. Una mujer que fue asesinada en el trópico, que deja 2 niños en orfandad, por ejemplo, de 8 y de 6 años, que lamentablemente conocemos fue a denunciar al SLIM de su municipio y que no fue atendida en este espacio, ¿no? Que al contrario, como en muchos SLIM se está cometiendo esta irregularidad, se minimiza a pretender pensar que la víctima solo está pidiendo asistencia familiar y una separación de su agresor, cuando en realidad muchas veces se desconoce el camino correcto y en lugar de ir a la policía están yendo a los SLIMs para activar un proceso penal, unas medidas de protección que nunca llegan y que luego son feminicidios anunciados. En este caso en particular, 2 días antes de ser asesinada o de desaparecer en sí, esta señora fue a buscar ayuda en el SLIM, no le dieron la ayuda correspondiente y después desapareció. Se la declaró persona desaparecida y una semana después encontraron en otro municipio a 4 horas de viaje su cuerpo ya sin vida, con signos de violencia, la habían estrangulado y el agresor hasta la fecha continúa prófugo. Lamentablemente, si se hubiese obrado como correspondía, esta mujer estuviera con vida, estuviera cuidando de sus niños. Similar situación ha ocurrido en los anteriores casos, donde se conoce que estas mujeres pretendían ser protegidas por el sistema de justicia, pero no se obra de manera inmediata. Y obviamente están dejando niños huérfanos, como es en este caso. En Cochabamba hablamos fríamente de 17 casos, sin embargo no estamos considerando que son 37 niños, niñas, adolescentes que estaban dependiendo económica y emocionalmente de sus mamás y que ahora tienen que obviamente cambiar ese rumbo de su vida, fracturar ese proyecto que tenían de vida y sopesar las consecuencias inmediatas a mediano y largo plazo. Bueno, y es importante hablar también sobre los niños que quedan en orfandad. En el último caso, en el caso de Elvia Silvia Choque, justamente de 43 años, que ha sido también asesinada por su pareja. Fue asesinada en presencia de 2 niños que también estaban en esta vivienda que se encuentra en Pacata Alta. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos niños? Sí, esta señora de Pacata Alta tiene un hijo joven de 22 años y un hijo menor de 6 años y lamentablemente han sido testigos de esta brutal agresión. Se tiene conocimiento que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que él la degolló prácticamente en presencia de sus familiares. Es lamentable que los niños tengan que ver y presenciar estos hechos. El joven que no pudo hacer nada porque realmente fue muy rápido la situación que ocurrió. Lo único que hizo ya después fue pedir ayuda, incluso no tenía ni los recursos mínimos para poderle darle digna sepultura. Él había quedado sin trabajo poco más de un mes antes. Era un círculo de violencia anunciado también porque esta víctima tenía también hechos anteriores de violencia. En muchos de estos casos los familiares saben lo que está pasando, no ayudan a las víctimas o sí simplemente prefieren hacerse a un lado y no meterse, como pensamos equivocadamente que la violencia es una situación todavía de privada y de 4 paredes, y no es así. La violencia debe afectarnos a todos porque cada situación de violencia a una mujer es muy posible y no se descarta que sea un posible feminicidio. Entonces, no es magnificar, no es satanizar, pero realmente estamos viendo que hay una delgada línea de diferencia entre lo que es violencia intrafamiliar y el feminicidio mismo, y a veces es suficiente un detonante como el alcohol, que no es la causa en sí, pero es un desinhibidor. Y al ser eso es un factor de riesgo, es decir, el alcohol te impulsa a hacer tal vez lo que piensas, lo que amenazas, pero no lo haces de sano. Y cuando estás con ese efecto del alcohol, tomas el valor para hacerlo. Entonces, nos damos cuenta que cuando somos familiares, amigos, vecinos, tenemos que prender alertas para proteger a esa mujer que está en riesgo.
Bien, Mercedes, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuáles son las normativas que respaldan en este caso a los niños cuando quedan en la orfandad producto de feminicidios? Actualmente, Jocelyn, y lo hemos venido denunciando ya desde toda esta gestión, lamentablemente no existe en la actualidad una norma específica para protegerlos. La ley 348 solamente indica de que ante un suceso de feminicidio, el niño o niña adolescente debe pasar a la familia materna. Lo complementa la ley 548, Código de la Niñez y Adolescencia, que dice que es un motivo de extinción de autoridad paterna o materna si es que él es declarado autor del feminicidio en este caso, ¿no? Entonces, como que pierde la patria potestad, pero no las obligaciones que tiene. Pero respecto a la atención, a la protección, al seguimiento que se debe hacer a un niño que ha vivido estas situaciones de violencia, que ha sido testigo del feminicidio y que ha quedado sin padre y sin madre porque el papá va a estar en la cárcel o se ha fugado o se ha suicidado, entonces realmente se le quita todo el soporte emocional que implica una familia. Y no hay una sola política a nivel nacional. Nosotros como alianza, a nivel nacional hemos generado una alianza donde se han sumado más de 60 organizaciones e instituciones para hacer escuchar una sola voz. Hemos presentado un proyecto de ley que casualmente el viernes, Jocelyn, fue aprobada en Comité de Derechos Humanos, está a la espera de la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos, luego de tantos meses que los ministerios no se han pronunciado o realmente no conocemos si es que hay un pronunciamiento negativo porque no ha llegado la notificación oficial a la Asamblea. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que no les importa en una coyuntura como la que vivimos en nuestro país, donde hay bloqueos, donde hay intereses político-partidarios, donde ya se está haciendo campaña. Lamentablemente, la situación de los niños huérfanos de feminicidio no es una prioridad y es una vergüenza para el país que realmente no tomen en serio esta ley que ya fue presentada el 11 de abril, que recoge todas las propuestas anteriores rechazadas, que recoge la experiencia de Voces Libres en cuanto a la atención integral a estos niños, a más de 70 en Cochabamba, que recoge el clamor de las familias, de los familiares que están cuidando a niños huérfanos de feminicidio y que recoge la voz de más de 60 instituciones a nivel nacional. O sea, realmente no sé qué más estamos esperando, hacer un trabajo difícil para unificar todo esto y presentar un proyecto de ley viable, pero el Estado no le da la debida importancia. Esperemos, antes del cierre, que es el 31 de octubre, falta solo esta semana, se apruebe en comisión y esto pase a la Asamblea para poder ser tratada por lo menos el próximo año, porque entendemos que se cierra la gestión legislativa el 31 de octubre. Mercedes, sin lugar a duda, una situación bastante preocupante. No solamente es la mujer la víctima, sino también los niños que quedan a su suerte prácticamente después de que ocurren estos hechos, porque los familiares no se pueden hacer cargo prácticamente de su manutención. Gracias por darnos una actualización de todos estos casos que se han registrado este mes. Gracias a ustedes, que tengan buena semana y estamos para servir. Un saludo. Bien, muchísimas gracias, Mercedes, por la información. Tenemos más en la primera. Continuemos. Consejos importantes para usted desde la sede de gobierno. A arreglar